Dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, y en este caso no es la excepción. Los invitamos a escuchar a Caro y Joe. Ellas hablarán de todo y de nada, partiendo de nada o de todo, con la finalidad de pasarla bien en este viaje en el cual ser lunático es un privilegio, donde cada noche la música, cultura y un poco de aquí y de allá formarán un móvil de entretenimiento tan opuesto como el día y la noche. Así que preparen sus oídos, ¡comenzamos! Y ya estamos de vuelta el día de hoy. Carito, lo siento mucho por ti. Caro no nos puede acompañar porque está malita de la garganta, sigue malita y pues ni modo, no puede hablar. Y es mujer. ¡Sas! Y además, hoy lo siento mucho, Carito, pero te hubiera encantado este tema de verdad. Pero ni modo, ni modo. Hoy vamos a hablar de pruebas de reencarnación. Tun, 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 tun. Sí, yo sé que querías estar aquí, pero ni modo, hablaré por ti. Mira que no me para la boca. Entendamos primero por qué el tema. Bueno, el tema es porque a todos nos encanta sufrir y entonces todos buscamos. Estaba platicando hace rato con el productor y todos buscamos lo inexplicable porque lo inexplicable nos asusta. ¿Y por qué nos asusta y nos encanta asustarnos? Bueno, pues aquí hay una explicación. La revista Muy Interesante dice que mientras algunas personas huyen de lo que temen, otras las buscan. A esto se le llama comportamiento contrafóbico. Quienes presentan una conducta contrafóbica toman riesgos para experimentar emoción. Este es el mismo fenómeno que motiva los deportes extremos, la necesidad de experimentar aquello que te aterra. Aunque bueno, a mí me gustan los deportes extremos, pero no me aterran. La verdad es que mientras me sienta segura, no tengo ningún problema. Pero yo creo que al final de cuentas todo es producir adrenalina. Díganme a quién no le gusta la adrenalina. Hasta en lo más mínimo queremos sentir a veces ratos de adrenalina, ¿no? Por eso es que yo creo que también dicen que lo prohibido se vuelve más interesante, porque te hace producir adrenalina cuando sabes que no lo debes hacer. Pero bueno, hay un debate acerca de esto que refuerza el comportamiento contrafóbico. Algunos niños con padres que fomentan la valentía, normalmente ellos pues es porque desean adrenalina y quieren que sus hijos también experimenten lo mismo. También se ha demostrado en quienes han sufrido algún trauma, tanto la expectativa social como la experiencia pasada pueden provocar este efecto. Pero bueno, todo esto viene porque vamos a empezar primero con una, déjenme ver, vamos a empezar primero con una historia, porque después vamos a hablar, ahí viene lo de la reencarnación. Fíjense bien, esta es una leyenda de unas gemelas que vivían con su mamá a pie de carretera. Y entonces la mamá va a ir a la tienda a hacer unas compras y les dice, no se vayan a salir porque si no las pueden atropellar. No, mamita, no nos vamos a salir, clásicas niñas desobedientes, se les va la pelota a la calle y entonces salen las dos por la pelota, o sea, además no una, las dos. Salen por la pelota y las atropellan y las matan. Obviamente cuando la mamá regresa, pues las encuentra muertas, ¿no? Al paso de los años la mamá vuelve a tener gemelas, curiosamente, vuelven a ser gemelas. Y la mamá, bueno, según ella, pues yo creo que no aprendió en cabeza propia que vuelve a suscitarse la misma situación. Les dice, no se vayan a salir, voy de compras, porque si no las van a atropellar. Ahorita regreso. Se va la mamá y las niñas jugando con la pelota, se les va la pelota a la calle. Están a punto de atropellarlas cuando la mamá se regresa porque algo se le olvida y entonces alcanza a empujar a las niñas para que no las atropelle otro camión. Y mientras la mamá las está regañando y les está diciendo, las niñas se voltean y le dicen, mamá, ya nos atropellaron una vez, no nos van a volver a atropellar. Y entonces, ahí es donde vienen todas estas historias, ¿no? Yo recuerdo una historia que es lo de la reencarnación. Si ustedes creen en la reencarnación, escríbanos y cuéntenos las historias que ustedes sepan. Yo me acuerdo de una historia de un señor que perdió a su hijo, le regaló en su cumpleaños a su hijo una bicicleta. El niño tendría 4 o 5 años de edad. Y entonces el niño se baja con tu bicicleta, se baja de la banqueta y lo atropellan y lo matan.
Y aparte la verdad es que pues el coche sí le pasó encima, entonces su muerte no fue muy, pues así como que muy bonito quedó el cuerpo, pues no, ¿verdad? Total, el chiste es que pasa el tiempo y este señor vuelve a tener otro hijo. Cuando el niño tiene igual 4 o 5 años de edad, igual que el anterior, va caminando con el papá de la mano y llegan justamente a la esquina de la calle donde habían atropellado al hijo. Y entonces el papá se queda viendo a la calle, pues como rememorando el evento, y el hijo se volteó, se levantó la playerita y le dijo, mira papá, no te preocupes, ya no tengo nada, ya estoy bien. Y así como eso, pues hay otros casos de reencarnación. Una historia bien conocida, obviamente, es la de el Dalai Lama, que ellos, bueno, pues obviamente el Dalai Lama no es que se escoja por votos y demás, es gente que se comprueba que tiene memorias sobre sus vidas pasadas. Y hablando de esas vidas pasadas, hay varias historias de niños. Hay un niño que me parece está en algún lugar así como la India, en algún lugar de la India. Y entonces el niño decía que él recordaba cómo había muerto y recordaba a personas que él mencionaba a personas y decía, yo las conozco y yo sé quiénes son y yo vivía en tal calle, y él aseguraba todo absolutamente. Y entonces su papá fue el que se dio a la tarea de ir a buscar el lugar que el hijo mencionaba. Y efectivamente cuando llega se encuentra con las personas, con la dirección y con la descripción que el hijo daba. Y entonces cuando el papá lleva al hijo a ver los lugares, pues reconoce a toda la gente que está ahí, ¿no? Y son casos comprobados. Tenemos, por ejemplo, el caso, que bueno, estamos hablando de reencarnación y vidas pasadas, que es un tema que sigue mucho en discusión. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, hay muchas teorías, muchos se pueden preguntar. Hay veces que te dicen, por ejemplo, bueno, si realmente uno puede reencarnar, entonces ¿por qué dicen que tú vas a volver a ver a la gente cuando mueres, que en algún momento te vas a volver a unir con esas personas, ¿no? Y otros dicen que, bueno, regresas a la vida porque no aprendiste lo que tenías que haber aprendido y tienes que regresar a experimentar. Pero hay científicos que han analizado ciertos casos y han comprobado esas reencarnaciones por lo que hablan con sus pacientes. Había un doctor que era el doctor Lash, que ya se murió, que era conocido por su labor médica en la ciudad de Gaza. Y él estudiaba a un niño de 3 años que vivía cerca de la frontera entre Siria e Israel. El chico decía recordar que había sido asesinado con un hacha en su vida anterior. Expuso al doctor su teoría y hablaba de los ancianos de la aldea donde fue enterrado su cuerpo, donde se enterró el arma, identificó incluso al asesino y el cuerpo fue encontrado, el hacha fue encontrada e incluso se encontró un cadáver donde él lo señaló con una marca de una herida en la cabeza, obviamente por el corte del hacha. Cuando reconoció al asesino, el asesino aceptó haber cometido el delito. Esas son de las cosas que te ponen la piel así como que de gallina y dices, ¿será cierto o no será cierto? Pero pues cuando se pueden comprobar así. Pero bueno, creo que nos vamos a un corte comercial. De todos modos, escríbanos aquí en nuestras redes sociales, Twitter, @lunáticasdiaynoche.com, en Facebook, Lunáticas Día y Noche, y en YouTube, 4 Ovejas y Eloís. Ahorita regresamos y continuamos con más.
ya estamos de regreso. Y hay cosas que de veras, yo digo que la realidad supera la ficción. Es que hay historias que no me las puedo creer de verdad. Este asunto de la reencarnación, bueno, a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando científicos te lo comprueban. Y este es el caso del doctor Brian Weiss, que escribió el libro Vida después de la muerte, donde él empezó a tratar pacientes con algún problema y los empezó a tratar bajo hipnosis. Y entonces empezaba a hacerles regresiones, la hipnosis era justamente para hacerles regresiones y que recordaran cosas de su infancia, etcétera, etcétera. Ya ven que en este asunto pues te van regresando poco a poco, cada vez más, hasta que de repente pues ya te lleva al seno materno, a donde fuiste creado, chiquito. Y entonces ahí te dice, a ver, recuerda, ¿qué oías que tu mamá decía cuando estabas en su vientre? Y resulta que esta persona, un paciente que tuvo, una paciente de hecho, era mujer, una paciente que tuvo, empezó a hacerle descripciones, pero ni siquiera eran descripciones de cuando estaba en el seno materno. Empezaba a describirle otras épocas, otros paisajes, vestimentas diferentes, culturas, personas, etcétera, ¿no? Entonces, pues él se dio cuenta que estaba hablando de otra cosa y empezó a pedirle descripciones. Y así él fue indagando y se fue dando cuenta que esta persona hablaba de otras vidas. Pero él en un principio, como todo buen científico, porque aunque no lo crean, él es científico, no era una persona creyente en este tipo de cosas, es psicólogo, pero es científico, dijo, pues igual ya esta persona me está choreando, ¿no? Pues a ver, yo quisiera saber, pues vamos a darle chance, pero pues no le creo. Y resulta que de repente un día, en una sesión, esta persona empezó a hacerle la descripción de su hijo que había fallecido tiempo atrás. Obviamente esta persona no sabía que el doctor tenía un hijo que había fallecido y aparte de describirle al hijo y hablar sobre la muerte del hijo, empezó a traerle mensajes, supuestamente, del más allá, del hijo. Y esto lo comprueba él porque uno de los mensajes le hace referencia a una frase que solamente el hijo y él sabían y se hacían. Y yo ahorita al final, antes de irnos, les voy a contar un asunto personal por ahí, pero para que no haya sugestión. Pero me da mucha risa, bueno, por eso a mí me interesa el tema, pero ahorita leyendo me da mucha risa, ahorita van a ver por qué. Hay el caso de reencarnación de una persona que se llama Semi Tutuzmus, nombrecito, que nació en la aldea de Sarkonak, en Turquía. Tan pronto como él empezó a hablar, dijo que su nombre era Selim Fesli, no Semi Tutuzmus. La madre de Tutuzmus tuvo un sueño mientras estaba embarazada en el que un hombre aparecía y se identificaba como Selim Fesli, que era el mismo nombre que daba el hijo, y tenía su rostro ensangrentado. Un hombre con ese nombre, un hombre con ese nombre había muerto en un campo del pueblo vecino en 1958. Le habían disparado en la cara y en el oído derecho. Tutuzmus nació con la oreja derecha deformada. Entonces, que normalmente se dicen que en los casos de reencarnación, bueno, pues son naces con las cicatrices o las heridas de muerte que tuviste, ¿no? En tu vida anterior. Pero aquí resulta que cuando Tutuzmus, alias, Selim Fesli, tenía 4 años de edad, ahí es donde viene lo bueno, se dirigió a casa del original Fesli, que era el pueblo vecino, y dijo a la viuda de Fesli: soy Selim, eres mi esposa cative. Recordó detalles íntimos de su vida cuando estuvieron juntos y los nombres de sus hijos. Hazme el favorón, cabrón. Ya me puedo yo imaginar al niño de 4 años diciéndole: ¿te acuerdas cuando te hacía cuchi cuchi? Ahora sí, me salió el código postal, pero no sé, eso es lo que uno piensa. Así que hablaron de su vida íntima, Dios mío, y sus 4 hijos. ¿Te acuerdas cuando nació el chamaco? O sea, un niño de 4 años diciéndole eso a una mujer. Yo creo que si fuera la mujer me hubiera quedado así, hubiera entrado en shock, o primero le doy un zap y luego entro en shock. No lo sé, pero la verdad ese tipo de cosas sí me dan risa. Pero bueno, aunque no lo crean, esta persona también identificó a la persona que le disparó y el caso fue estudiado, comprobándose absolutamente todo lo que el niño había dicho.
Pero bueno, hay muchísimos casos. Hay casos así muy raros, como por ejemplo de gente que de repente le vienen pensamientos a la cabeza, voces o frases, o voces diciendo alguna frase y de repente ven en alguna revista o ven en la televisión algo que se relaciona justamente con la frase y empiezan a encontrar similitudes entre la persona que dijo esa frase, que obviamente ya falleció, y entre las cosas que les vienen a ellos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo tenemos el caso de un niño que recuerda vidas pasadas como piloto de la Segunda Guerra Mundial. Este es el caso de James Leininger, de Luisiana. Tenía 2 años cuando comenzó a tener pesadillas de que un avión se estrellaba. Dijo que fue derribado por los japoneses, que su avión despegó de la nave de Natoma y que tenía un amigo llamado Jack Larson. También sugirió que su nombre era James en su vida anterior y efectivamente se comprueba que en la Segunda Guerra Mundial hubo un piloto llamado James Houston cuya vida y muerte había reunido todos estos detalles. Y aparte este niño, Leininger, fue también capaz de identificar una fotografía del sitio donde se estrelló el avión de Houston, su amigo. Y así como eso, bueno, hay muchísimos casos. A mí me llama la atención sobre todo cuando son niños que tienen esa capacidad de descripción. Aquí tenemos, por ejemplo, otro, ¿no? Que eso es lo sacamos de la página de Cuatro Vientos de internet, que era un niño de 4 años que recuerda una vida anterior en Hollywood. Fíjate nada más. ¿Habrá sido Shirley Temple? No. Ryan tenía 4 años de edad cuando empezó a hablar de su vida pasada en Hollywood, que terminó cuando él tuvo un ataque al corazón. Un libro sobre Hollywood provocó más recuerdos. Él vio una foto de la película de 1932, Noche tras Noche. Habrá que verla. Y dijo que él fue amigo de un hombre en la película cuando era un vaquero y también actor con anuncios de cigarrillos. Gordon Nance, que es el nombre, era el actor en esta película. Actuó en westerns y fue portavoz para los cigarrillos. Creo que ya no existen. Viceroy. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ryan identificó una imagen de sí mismo del más allá, un hombre llamado Marty Martin. Ryan recordó correctamente una escena en la que actuó con detalles de la vida de Martin, tales como su tiempo legendario bailando en Broadway, sus 3 hermanas menores y el color de su coche. El Dr. Tucker investigó el caso verificando las memorias de este niño. Pero estamos hablando que todo eso lo dijo un niño de 4 años. Entonces, tener esa capacidad para recordar, a mí se me hace pues aún más fuerte en los niños, sobre todo porque los niños se supone que se dice que cuando tú naces se te borra la memoria. Pero en el caso de estos niños, pues no se les borró a tiempo y entonces vinieron a chismear todo lo que les había pasado, ¿no? Entonces, para que veas que eso de que, por ejemplo, si matas a alguien, eso de nadie nunca se va a enterar, chiquito, ¿qué crees? Que siempre sí. Bueno, y así como ese tenemos muchos casos. Pero yo les voy a contar una historia, esta sí más bien es personal, ¿no? Fíjense, ustedes aunque no lo crean, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, chiquitos. Resulta que yo tengo un hijo que cuando estaba chiquito, bueno, mi suegro ya había fallecido, ¿no? Mi suegro en paz descanse, ya había fallecido. Y él y mi marido tenían la costumbre de que cuando se veían, lo primero que hacían, los dos usaban lentes en ese entonces, lo primero que hacían cuando se veían era chuparse el dedo y a ver quién se babeaba primero el lente. Y entonces resulta que mi suegro fallece. Años después, nace mi hijo y estaba chiquito. Tendría que como 10 meses, yo creo, estaba chiquito. Y llega mi marido, se lo sienta en las piernas para saludarlo y lo primero que hace mi hijo es chuparse el dedo y babearle el lente. O sea, ya sabrán que en ese momento mi marido así de... ¿No? Pero son cosas porque además mi hijo se parece mucho a mi suegro. Entonces yo digo, oh Dios mío, tengo al suegro en casa. Pero cuéntenos sus historias, cuéntenos lo que les gustaría saber. Ay, es que yo les podría contar muchas cosas porque con mi hijo sí han pasado muchas cosas de esas, pero pues es asunto familiar, ¿no? Entonces, pero o sea, si ustedes saben
de algo así, no duden en contárnoslo. Yo lo único que sí les puedo dejar es que sí hay muchas historias comprobadas, estudiadas y que incluso se logra obtener material sobre las declaraciones, principalmente en niños que dicen yo era fulanito y yo me acuerdo que yo hacía tal o cual cosa, o yo era niña, así como las niñas estas, las gemelitas de no mamá, no vamos a volver a morir, o el niño de papito ya no tengo nada. Así hay muchísimos casos. Pues a mí sí me ha tocado verlas de cerca con mi hijo, me tocó verlas mientras estaba chiquito, porque ahorita ya no, es un niño normal. Sí, ya es un niño normal. Pero bueno, ahora sí, los dejo con eso, piénsenle, si ustedes creen en la reencarnación, si no quieren creer, pues también es muy respetable, o si conocen gente que también pues pase por ese tipo de cosas, pues nada más, ahora sí que ya, nos vemos para la otra. Esta es una producción de Cuatro Ovejas y Eloís Creative Media Show. Realizado en RCR Voice Studio.